¿Cómo se encuentran esta noche? Les queda un día para ver si lo logran sacar. Si no lo logran sacar, van a ser la primera vez en 10 años que llevo como presentado, como seminarista, como evangelista, que un lugar no lo aprende, así que hay presión. Vamos a ver, ¿cómo se encuentran esta noche? Bien, perseverando y con Cristo trabajando. Positivo 100, victoria. Cuando dicen amén. Bienvenido familia a otra presentación más de esta semana de profecías titulada El Poder del Evangelio Eterno. Queremos saludar a todos los que nos están aquí, los que nos están escuchando por medio de Radio Lira, Esperanza TV, Costa Rica, Amazing Facts Latino, aquí desde la Universidad UNADECA, a la Universidad Adventista de Centroamérica, aquí en Costa Rica. Así que un placer. Creo que tenemos unos regalos, ¿verdad que sí? Tenemos unos regalos. ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están los muchachos con los regalos? Allá están, muy bien. Creo que tenemos 5 regalos que queremos regalarle a nuestros invitados. Así que voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes, nuestros invitados, los que no son? Ok, vamos a ver, vamos a aguantar para mañana. Vamos a aguantar para mañana porque no vino mucha gente. Parece que hoy hay partido otra vez. No, yo sé que es jueves, y los jueves es difícil sacar a los hermanos de la casa. Vamos a ver cuántos de ustedes, nuestros invitados, los que no son miembros de iglesia, cuántos de ustedes han venido todas las noches. Levante la mano a ver si ha habido algún invitado que ha venido todas las noches. Pónganse de pie. Los que han estado, los invitados que han venido todas las noches, pónganse de pie. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 9. Gloria a Dios. Exactamente 9 regalos teníamos. Quédense en pie. Que los muchachos le van a traer un regalo. Mi esposa también tiene. Son algunas revistas del Ministerio Amazing Facts. Son algunas revistas del Ministerio Amazing Facts sobre la segunda venida, sobre el Día del Señor, sobre varios temas. Así que eso es un regalo que queremos hacerle a nuestros invitados. Manténgase en pie hasta que reciba ese regalo. Gracias por estar con nosotros fielmente todas las noches. ¿Cuántos dicen amén por esos guerreros y guerreras que han venido aquí todas las noches a pasar tiempo con nosotros? Para mí es un milagro que usted quiera escucharme la boca todas las noches porque yo hablo mucho y rápido, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí, gracias por regalar. Amor, ¿tenemos más regalos mañana o no? ¿Ya? ¿No? Ok. Bueno, si vienen, el regalo es que van a escuchar la palabra de Dios. Amén. Les recuerdo el correo electrónico, estoy enviando las notas, los estudios, tienen 2 más. ¿Todo el mundo recibió? Allá no llegó, aquí llegó. ¿Leyeron allá o no leyeron? ¿Sí, no? ¿Usted anda con el caballero? ¿Sí? ¿Están en la misma casa? Pues ahí está. Ahí lo comparten. Les disculpo porque hoy no tuve tiempo para enviarles el correo electrónico con las notas y los estudios de la noche anterior, así que estoy atrasado ahora 2 días, pero esta noche voy a ver si me pongo al día antes de acostarme, si no mañana sin falta se lo hago. Estuve un día un poco muy ocupado. Recuerden que les estoy enviando las notas, los estudios, los materiales, los recursos y todo lo relacionado a los temas que estoy presentando, así que si me quieren dar su correo electrónico al final de la noche me lo pueden dar o me pueden escribir a mi correo electrónico personal, carlitosmunoz@gmail.com, y ahí entonces lo pongo. Les recuerdo que mañana será nuestra última noche juntos. El tema será el conflicto final versus remanente. Básicamente, como les expliqué, el seminario son más de 30 temas que no tengo tiempo para desglosarlo todo. Le voy a dar el conflicto final de manera resumida, de manera reducida mañana, así que el tema de mañana va a ser un tema sumamente sabroso en cuanto a cómo y qué va a acontecer aquí en el tiempo final. El sábado en la mañana voy a estar aquí en el culto divino de la iglesia de aquí de UNADECA, predicando el poder del Evangelio Eterno, parte número 2. El sábado pasado en la mañana di la parte número 1, voy a dar la parte número 2 el sábado en la mañana, y luego regresamos para nuestro último tema el sábado a las 3 de la tarde. Digo, no es parte del seminario tampoco, pero es
una capacitación de evangelismo personal titulado Discípulos Asombrosos. Es parte del programa de evangelismo del Ministerio Amazing Facts, que se titula Amazing Disciples, o cómo convertirse en discípulos asombrosos para el Señor. El tema de esta noche se titula La marca de la bestia versus el sello de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, gracias por el privilegio y el honor de otro día de vida y del privilegio de venir aquí a tu casa a estudiar tu santa palabra. Padre, una bendición a todos los que se encuentran presentes, a los que nos están viendo por medio de las redes sociales, por las diferentes líneas de comunicación, la radio, que podamos, Padre, en esta noche recibir tu bendición al estudiar este tema tan sabroso. Gracias, Señor, por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A ver, familia, ¿a dónde vamos a empezar nuestro estudio de esta noche? ¿A dónde vamos a ir? Oh, mira, muy bien. Apocalipsis capítulo 14. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14, donde encontramos, a ver, ¿qué encontramos en Apocalipsis capítulo 14, del 6 en adelante? ¿Qué encontramos? El mensaje final, el último llamado, la última amonestación de Dios a la tierra antes de acabar con este mundo de pecado, de violencia, de maldad y de injusticias. Gloria a Dios. Amén. Antes de acabar con este mundo, Dios dice, y Dios envía su último mensaje, su última amonestación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y envía este mensaje final en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Y como dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a quienes, a todos los moradores de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer el quiz, el examen. A ver, ¿qué es, hermanos y hermanas, el evangelio eterno? Lo escuché por ahí. Muy bien, el plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es el plan de salvación que está explicado? ¿Cuáles son las buenas nuevas del plan de salvación? A ver si recuerdan cuáles son las tres dimensiones del plan de salvación. Número 1 es el perdón de los pecados. Amén. Número 2 es la victoria sobre el pecado. Amén. Y número 3 es la erradicación y eliminación del pecado de este mundo y del universo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver si se lo aprendieron. ¿Cuáles son las tres dimensiones del plan de salvación? Número 1, número 2 y número 3, la erradicación y eliminación de este mundo del pecado de este mundo y del universo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y a ver, ¿en dónde está explicado detallado el plan de salvación? En el santuario. Muy bien, el santuario es el currículo donde Dios explica y desglosa cuál es ese plan de salvación que Dios le presenta a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7, diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese primer ángel, ese mensaje con 4 partes, es un mensaje que Dios le está pidiendo a su iglesia en el tiempo final restaurar. Teme a Dios, ya lo estudiamos. Darle gloria, lo estudiamos ayer. La hora de su juicio ha llegado. Ese tema no nos dio tiempo a estudiarlo por el corto tiempo que estamos juntos. Pero como les expliqué, ustedes pueden encontrar todos estos temas y estos sermones y estas presentaciones. Les voy a enviar el enlace donde encontrarlos. Mañana les digo más información. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el tema de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Un llamado a restaurar esos 4 principios. Pero ¿qué sucede? Que hay un mensaje que le está haciendo competencia al primer ángel. Y como dice el versículo número 8, otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué ha caído Babilonia? Porque ha dado a beber, ¿de qué cosa? ¿Ha dado a beber qué? A todas las naciones del vino del furor de su. Estos son los 2 mensajes finales. El evangelio eterno del primer ángel versus el vino de Babilonia. Y cada ser humano tendrá que tomar una decisión. O voy a seguir el evangelio eterno y el mensaje del primer ángel, o voy a seguir ¿qué cosa? El vino de Babilonia. Y cuando todo ser humano haya tomado su decisión, aquellos que toman su decisión a favor de la bestia, a favor de Babilonia y de beber el vino de Babilonia, ¿qué va a acontecer? Versículo número 9, ¿qué le sigue diciendo? Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen
y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué ocurrirá? Beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado como puro, sin filtro y sin misericordia. Dios va a acabar con este mundo por medio de las 7 plagas postreras y la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo termina el mensaje? Versículo 12. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, que son ¿quiénes? Los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Noten, hermano y hermana, que si usted tiene la fe de Jesús y usted guarda los mandamientos de Dios, usted no va a adorar a la bestia, ni a la marca de la bestia, ni a recibir la marca, ni la imagen de la bestia, ni a Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben por qué guardan los mandamientos? La razón por la que los santos van a perseverar en el tiempo final, vamos a hablar de eso mañana, y guardan los mandamientos, la única razón es porque ¿qué? Porque tienen la fe de Jesucristo, amén. Porque tienen la confianza plena y total en las promesas y el poder de Dios para sostener a su pueblo por medio de la tentación, el pecado y el tiempo, la tribulación final. ¿Cuántos dicen amén? Ahora viene el asunto. La bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, todos se levantan ¿de dónde? De Babilonia. Y la pregunta entonces es, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia del cual Dios nos advierte en la Biblia? Ahora, si usted se pone a preguntar por ahí qué es la marca de la bestia, le van a decir 15,000 cosas. Le van a decir que si la marca de la bestia es un tatuaje literal, que si la marca de la bestia es un microchip que le quieren meter al ser humano aquí en la piel, que la marca de la bestia es una computadora, que si la marca de la bestia es que si un tatuaje, que si... Ahora, últimamente, la última marca de la bestia es la vacuna del COVID, ¿verdad? Ahí estaba todo el mundo diciendo que era la marca de la bestia. Bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque si Dios nos advierte sobre Babilonia, sobre la bestia, sobre la marca de la bestia y la imagen de la bestia, Dios no es Dios de confusión para entonces decirnos, mira, tengan cuidado con la bestia, la marca de la bestia, Babilonia. Y usted dice, ay Señor, ok, ¿y qué son esas cosas? Y el Señor, bueno, averíguatelas tú misma. Dale tú por allá a ver si te la averiguas. No, hermanos y hermanas. Si Dios nos advierte sobre estas cosas, Dios nos va a explicar clara y contundentemente en su palabra cuáles son esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de orden y Dios por medio de su palabra va a ser muy claro en explicar qué son estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando nos preguntamos ¿cuál es la marca de la bestia? Vamos, familia, a analizarlo a la luz de los mensajes de los 3 ángeles. Y el mensaje de los 3 ángeles dice que hay un problema en el tiempo final con la adoración. Dice, ¿adora a Dios o adora a quién? A la bestia. Entonces, el problema final que tenemos en la tierra es un problema de adoración o de obediencia, porque verdaderamente el sinónimo de la palabra adoración es la palabra obediencia. Le doy un ejemplo. Cuando nosotros hoy en día contemporáneamente pensamos en la adoración, pensamos que la adoración es cantar y brincar y saltar. Eso no es la adoración. La Biblia enseña lo que es la adoración. La palabra en griego para la adoración es la palabra proskuneo. ¿Sabe lo que significa la palabra proskuneo? No se lo puedo definir, se lo voy a mostrar lo que significa la palabra proskuneo. Esto es lo que significa la palabra proskuneo. ¿Qué es eso? Un sometimiento y una entrega total. ¿Están conmigo? Totalmente rendido ante los pies o de Dios o de la bestia. Esa es la adoración, a quien tú te sometes, a quien tú te entregas, a quien tú le dedicas y le das todo lo que tú eres. Ese es el problema. Entonces, la primera prueba de adoración o de obediencia, ¿cuándo fue? En el principio, en el jardín del Edén. Dios le dio una prueba muy simple, muy sencilla a su iglesia al principio. ¿Era qué? No coman del árbol prohibido. Una prueba sencilla, fácil. Pues noten algo, hermano y hermana, que así como hubo una prueba sencilla en el principio, así la Biblia enseña que vendrá una prueba sencilla en el final también. Una obediencia a reconocer si tú quieres servir a Dios o servir a ti mismo. Y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 3 hablando de esta prueba final. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Jesucristo,
yo también te guardaré, te preservaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre quién. Sobre el mundo entero, para probar a quienes. A todos los que moran, ¿en dónde? Sobre la tierra. La Biblia dice que viene una prueba final sobre toda la tierra. Y esa prueba final, hermanos y hermanas, va a ser la última prueba en usted determinar del lado de quién tú estás y a favor de quién tú estás. Este es el asunto entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Ahora, vamos a ver que la marca de la bestia es una falsificación del sello de Dios. Porque ¿qué hace Satanás? Satanás falsifica todo lo que viene de Dios. Por lo tanto, para entender lo que es la marca de la bestia, la Biblia no dice explícitamente lo que es la marca de la bestia. Pero la Biblia sí explica explícitamente lo que es el sello de Dios. Entonces, cuando identifica el verdadero, ¿qué ocurre? Entonces el falso se cae de la mata. Esa frase la usan aquí en Costa Rica. En Puerto Rico, cuando dicen se cae de la mata, es como una fruta que está tan y tan lista que usted no tiene que jalar ni pelear. Usted mira, ¡pum!, se cae solito. ¿Están conmigo? Se cae de la mata significa que va a ser tan y tan obvio una vez identificamos cuál es el sello de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya nosotros estudiamos que en Apocalipsis capítulo 6, al final del 6, dice que están cayendo las 7 plagas. Vamos allá, Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, al final, ha cerrado el tiempo de gracia, ha terminado la misericordia de Dios para los rebeldes y los desobedientes y los soberbios, y dice entonces que está cayendo las 7 plagas postreras que van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Apocalipsis capítulo 6, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 14. El 12 y el 13 ya ocurrieron históricamente. El 14 no ha ocurrido, estamos entre medio del 13 y el 14. Dice el 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo ¿qué? Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Le hago una pregunta, ¿eso ha ocurrido? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice ahí que todos los montes y todas las islas serán ¿qué? Removidas de su lugar. Yo soy de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla en el Caribe y ahí está todavía. Ahí está República Dominicana, ahí está Cuba, ahí están todas las islas. Pregunta, ¿están las montañas de Costa Rica todavía en pie, sí o no? Sí. Entonces esto no ha ocurrido. ¿Cuándo es? Porque cuando las 7 plagas caigan, van a deshacer los 6 días de la creación. Noten lo que sigue diciendo, versículo número 13. Y las estrellas del cielo cayeron, el 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ¿qué? De la ira del Cordero. Porque ¿quién está llegando? Cristo está regresando en su segunda venida a la tierra. Y luego la pregunta del 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, las 7 plagas postreras. ¿Y quién podrá qué? ¿Quién podrá sostenerse en pie o quién podrá sobrevivir a este periodo de las 7 plagas postreras? Le expliqué que tengo un sermón completo sobre Apocalipsis 16. Y ese periodo de tiempo de las 7 plagas postreras, lo que se conoce como el tiempo de la gran tribulación, durará un tiempo aproximadamente de 1 año. Entendemos que es menos de 1 año, pero 1 año porque es el día, y proféticamente un día equivale a ¿cuánto? A 1 año. Ahora la respuesta a la pregunta: ¿y quién va a sobrevivir a este evento? Capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cuál es el viento? La destrucción que va a venir. ¿Y qué decía en el versículo número 2? Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer ¿qué? De hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Ahí están los sellados. Los que tengan el sello de Dios en la frente son los que van a poder ¿qué? Estar en pie y sobrevivir a este periodo de la gran tribulación, cuando las 7 plagas van a caer y se va a levantar el Armagedón y la guerra en contra del pueblo de Dios. Eso lo vamos a estudiar mañana. ¿Cuántos están conmigo?
Pero ¿qué va a pasar? Si hay un grupo que tiene el sello de Dios, entonces ¿cuál es el otro grupo que va a estar sobre la tierra? Los que tienen ¿qué? La marca de la bestia. ¿Será que los que tienen la marca de la bestia van a estar protegidos de las 7 plagas postreras? No, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, noten qué claro es este asunto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 dice así: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra, ¿qué cosa? Las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2, fue el primero, la primera copa, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino ¿qué cosa? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de Dios. No, ¿sobre quién le cayó la úlcera? Sobre los que tenían ¿qué? La marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no están protegidos. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, este sello que está hablando aquí va a proteger al pueblo de Dios durante la destrucción final. Ahora, noten qué interesante. En la Biblia, cuando haces un estudio bíblico, ¿cuál es el mejor amigo para estudiar la Biblia? Claro, el Espíritu Santo, pero la concordancia, amén. Si usted agarra una concordancia y se pone a estudiar qué es el sello y la marca, usted encontrará algo muy interesante tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que yo prefiero llamar las escrituras hebreas y las escrituras griegas. Hay algo muy interesante. El sello, la marca y la palabra señal son palabras sinónimas o se intercambian dependiendo de qué versión de Biblia usted tiene. ¿A qué me refiero? En algunas Biblias, cuando dice el sello de Dios, adivine qué dice: la marca de Dios. Otras Biblias, cuando habla de la marca, menciona el sello de la bestia, o la señal de la bestia, o la señal de Dios. ¿Están conmigo? Las palabras en hebreo y en griego para marca, sello y señal son intercambiables. Va a depender de qué versión de Biblia usted tiene, pero significa lo mismo. Ahora, ¿qué se representa? Una señal, una marca o un sello. Bien sencillo. ¿Cuántos aquí tienen ganado? ¿Alguien aquí es dueño de ganado? ¿No? Ok. No, estamos nosotros muy contemporáneos, ¿verdad? Cuando una persona compra ganado, ¿qué es lo primero que hace al ganado cuando lo compra? Una vaca, un becerro, un toro. ¿Qué es lo primero que hace? Lo sella, ¿verdad? ¿Por qué el dueño de ese ganado lo sella? ¿Por qué? Para identificar a quién le pertenece ese ganado. ¿Están conmigo? El sello entonces identifica quién es qué cosa. El dueño del ganado. ¿Cuántos están conmigo? Cuando hablamos del sello o la marca o la señal de la bestia o de Dios, estamos diciendo quién. ¿A quién tú le perteneces? ¿Quién es tu dueño? ¿A quién tú le has entregado tu corazón y tu vida y tu tiempo y tus recursos y todo tu ser? Porque basado en cómo tú vives, se va a identificar a quién tú le perteneces. Si le perteneces a Dios o si le perteneces al enemigo. Ahora, en la Biblia habla de 3 sellos. ¿Cuántos sellos? 3 sellos. El primer sello leímos aquí, dice aquí, que está ¿en dónde? En la frente. Dice que el sello va en la frente. ¿Qué representa ese sello? El primer sello, la parte más importante de entender el sellamiento. ¿Cuál es ese sello? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Cuando se habla del sello de Dios, hay 3 dimensiones o 3 aspectos del sello que se entienden. El primer sello dice aquí que está en la frente. ¿Cuál es ese sello? Apocalipsis 14:1 dice así: después miré y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él ¿cuántos? 144,000, los mismos de Apocalipsis 7, que tenían ¿qué cosa? El nombre de él, de Cristo, y el de su Padre escrito ¿en dónde? En la frente. Y aquí dice que el sello que está en la frente es el nombre de Dios. Amén. El nombre de Cristo. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué representa el nombre en la Biblia? El carácter. ¿Están conmigo? Por lo tanto, la primera señal de un sello, lo primero que identifica el sello es ¿qué cosa? El carácter. Si tienen el sello de Dios, entonces ¿qué significa? Que aquel grupo de los 144,000, aquel remanente que va a estar en pie en el tiempo final, ¿qué tienen ellos?
el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tienen el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Si el sello de Dios es el carácter de Cristo, entonces ¿qué es la marca de la bestia? El carácter de Satanás. ¿Están conmigo? Esa es la dimensión primera y más importante. Ahora, ¿cuál es la segunda dimensión de entender qué es el sello de Dios? Noten lo que dice claramente Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Habiendo creído en Él, en Cristo, ¿fuiste qué? Sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Qué es qué cosa? La garantía de ¿qué? De nuestra herencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí claramente enseña que ¿qué? Que el Espíritu Santo es el que ¿qué? El que sella. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que restaura el carácter de Dios en la mente de Cristo en el ser humano? Es el Espíritu Santo. Cuando dicen amén. Noten lo que dice 2 Corintios 1:22. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha ¿qué? Nos ha sellado y nos ha dado ¿qué cosa? La garantía de ¿quién? Del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. Así que aquí el Espíritu Santo, la Biblia enseña que es también el sello de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él está sellando ¿qué cosa? El corazón del ser humano. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero tenemos un problema en identificar al sello de Dios en Apocalipsis y limitarlo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque el Espíritu Santo siempre ha estado aquí en la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 2, ahí estaba el Espíritu Santo antes de empezar la creación. Y toda la Biblia, usted puede estudiar toda la Biblia y el Espíritu Santo aparece en todos lados. Significa que el sello de Apocalipsis, el sellamiento que ocurre justo antes del fin, antes de que cierre el tiempo de gracia, tiene que ser ¿qué? No puede ser limitado a simplemente identificar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está aquí. Y este sellamiento ocurre justo antes del cierre del tiempo de gracia. Por lo tanto, tiene que ser algo relacionado al Espíritu Santo, relacionado al carácter, ¿pero qué? Pero tiene que ser algo palpable, algo que se pueda ver, una prueba de lealtad final en cuanto a la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están conmigo? La pregunta es entonces, ¿qué es este sello? Noten qué interesante, ¿qué es eso que ustedes ven ahí en pantalla? Díganme, costarricenses, ¿cómo se llama? Me voy a acercar al televisor para hacerle una pregunta. En esta imagen aquí a mano, arriba de mí, hay dos cosas en este cuadro aquí que está arriba. ¿Cómo se llama lo que está arriba, ese instrumento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ustedes le llaman aquí en Costa Rica? Un sello. Ahora, ¿cómo se llama esto? Que es el resultado del instrumento. ¿Cómo ustedes le llaman aquí también en Costa Rica? ¿Cómo le llaman? Tiene el mismo nombre. En Puerto Rico tiene el mismo nombre. El instrumento es el sello, o stamp, en inglés es stamp. Y lo que resulta de ese instrumento también se le llama ¿qué? También se le llama sello. En otras palabras, ambas cosas son conocidos y entendidos como el sello. ¿Qué está ocurriendo aquí? Sencillo. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo es el instrumento de Dios. Es aquello que sella, que también se llama sello, pero que deja algo sellado o deja algo marcado. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. La pregunta es entonces, y esto nos va a llevar al sello de Apocalipsis, ¿cuál es ese sello que el Espíritu Santo está sellando? Noten qué sencillo. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? ¿Qué fue lo que hizo el dedo de Dios en las tablas de piedra? ¿Qué hizo? Escribió. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos. ¿Qué es el dedo de Dios? Noten qué sencillo. Dejemos que la Biblia lo explique. Lucas capítulo 11, versículo 20. Dice Cristo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ¿qué cosa? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Vamos a ver un versículo paralelo. Mateo 12, 28.
Cristo dice, si yo por quién, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Basado en un paralelo entre estos dos versículos, ¿qué es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que el dedo de Dios selló en las tablas de piedra? La ley de Dios. El Espíritu Santo, entonces, hermano y hermana, es el que escribe, el que sella la ley de Dios. Le hago una pregunta. ¿Fue el plan de Dios original escribir su ley en tablas de piedra? Nunca. Ese no es el pacto eterno, el nuevo pacto. El pacto de Dios es escribir ¿qué cosa? Su ley ¿en dónde? Noten, Isaías 8:16, sella la ley ¿dónde? Entre mis discípulos. El sellamiento está directamente relacionado con la ley de Dios y dónde tiene que ser sellado en sus discípulos, pero específicamente en dónde Dios quiere sellar su ley. ¿Será que lo quiere sellar en mi meñique, en mi dedo, en mi codo, en mi rodilla? ¿En dónde Dios sella su santa ley? Noten Hebreos capítulo 8, versículo 10 y también lo encuentras en Hebreos 10, 15 y 16. Porque este es el pacto eterno que haré. Desde el principio pondré mis leyes ¿en dónde? En sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y escuche bien, y seré a ellos ¿por qué? Por Dios, y ellos me serán a mí ¿por qué? En el pacto eterno Dios dice, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. ¿Y cuál es la condición que Dios establece para poder ser pueblo de Dios? Él dice, me tienes que dejar escribir mi ley en tu mente y en tu corazón. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí, familia, estamos empezando a encontrar y desglosar exactamente a qué se está refiriendo Dios con el sellamiento final. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el Espíritu Santo y tiene que ver con ¿qué? Con la santa ley. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está claramente establecido y relacionado. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que escribir su santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Por qué razón? ¿Por qué propósito? Noten lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está ¿con qué? Con cincel de hierro. Esculpido está ¿en dónde? En la tabla de su corazón. Dios dice que ¿qué? El ser humano, el problema es que el ser humano nace con una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída es donde el ser humano está imposibilitado para vivir en armonía con la ley de Dios. ¿Por qué? A causa del egoísmo, a causa de las inclinaciones y de la predisposición, podemos decir, que el ser humano tiene hacia el egoísmo y hacia la maldad. Eso es lo que está el ser humano cuando nace en la mente y el corazón. Así no fue como Dios creó a Adán y Eva, pero así vimos ayer que el ser humano nace. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Un trasplante de corazón. Amén. Dios tiene que cambiar ese corazón de piedra. Por eso fue que puso la ley en tablas de piedra, porque era una identificación del corazón duro del ser humano que no quiere ser delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, lo que Pablo llama el pecado que mora en mí, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, los deseos carnales, los deseos egoístas que el ser humano tiene. Dios dice que yo tengo que cambiar ese carácter, yo tengo que cambiar ese corazón y esa mente. ¿Cuántos dicen amén? Noten Zacarías 7:12. Pusieron su corazón como ¿qué? Como piedra. ¿Y qué significa tener el corazón como piedra? Para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos que enviaba por medio de ¿quién? Su espíritu. ¿Por medio de quién? De los profetas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por los profetas? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por el espíritu de profecía? Amén. Pero ¿qué dice ahí? El de corazón duro no quiere escuchar a los profetas, no quiere escuchar al espíritu de profecía, no quiere escuchar la ley de Dios, no quiere escuchar lo que Dios dice y tiene un corazón duro, orgulloso, terco. ¿Están conmigo? Por eso es que Dios tiene que, dice la Biblia, circuncidar nuestro corazón. ¿Qué significa circuncidar el corazón? Es hacer un trasplante, es arrancar la carne, los deseos y la mente carnal de la experiencia humana. Noten lo que dice, lo leímos ya. Estos son mis versículos favoritos para hablar de este tema. Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 y 8 dice: y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién hace la obra de operación y de transformación del corazón del ser humano? ¿Quién es el que la hace? Dios. Usted y yo no podemos hacerlo. Tenemos que dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Amén. Pregunta:
¿Cómo es que Dios circuncida? ¿Cómo es que Dios rompe con este corazón duro, orgulloso, egoísta, soberbio? ¿Cómo es que Dios lo hace? Con la cruz del Calvario. Amén. Mostrándonos al Señor Jesucristo, al sacrificio más grande jamás dado. La manifestación más grande del amor de Dios hacia la raza humana fue que entregó a su propio Hijo y que su Hijo se entregó voluntariamente para salvarnos a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vemos ese amor tan grande, el corazón del ser humano queda como derretido, rendido, constreñido ante el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué ocurre? Así circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, presentándote a su amor por medio de su Hijo. ¿Y luego qué ocurre? ¿Por qué Dios circuncida nuestro corazón? ¿Para que qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu ¿qué? Con toda tu alma. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos a Dios. Nosotros nos amamos a nosotros primeros que a nada. Ayer dije una frase y una persona se alarmó con lo que yo dije ayer. Ayer yo dije, tu enemigo número uno no es Satanás. Tu enemigo y mi enemigo número uno es el yo. Y la persona dijo, pero ¿cómo usted se atreve a decir una cosa así? Mi enemigo número uno es Satanás. Y yo le dije, ¡ah! ¿Por qué? Porque Satanás no puede obligarte a desobedecer a Dios, ni puede obligarte a perderte ni a salvarte. Él tiene poder, pero no tiene poder para hacer y quitarte a ti tu libre albedrío y tu decisión de tomar tu decisión. ¿Quién es la única persona que puede decidir si se quiere salvar o perder? Es usted y yo. Yo soy si yo decido servir a Dios o servir a la carne y servir a este mundo. ¿Están conmigo? Entonces, ¿quién es mi enemigo más peligroso? Yo. Satanás, no estoy diciendo que no es peligroso, no me malentienda. Pero no es el problema principal. Aquí el problema principal soy yo. ¿Y qué decisiones yo tomo? Porque dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante, que ni potestades, ni muerte, ni llanto, ni guerra, ni tribulaciones, ni nada podrán impedirme que podrán separarme del amor de Dios. Solamente hay una cosa que te separa del amor de Dios. ¿Y cuál es? Tu decisión de decidir no seguirle. Tu resistir al llamado del Espíritu Santo. Eso es lo único que puede impedir que usted vaya al reino de los cielos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, Dios circuncida nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y noten lo que dice. Y cuando lo amamos, ¿qué ocurre? A fin de que vivamos y oigamos la voz de Dios. Amén. ¿Vivir para qué ahora? Sencillo. Y pondrás por obra, ¿qué cosa? Todos mis mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que hace la obra de circuncisión, el que hace la cirugía. Dios es el que cambia el corazón. Dios es el que transforma. Dios hace toda la obra de salvación. El ser humano no tiene ningún mérito, ninguna fuerza, ningún poder para poder hacer este cambio. Esto es únicamente la promesa, el servicio y la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la parte nuestra? Dejar de resistirle a Dios, dejar de pelear con Dios y dejar que Dios haga lo que Él prometió que iba a hacer en el ser humano. Amén. Y ahí, familia, entonces, ¿por qué Dios nos cambia el corazón de piedra? Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26 en adelante, que Dios cambia y nos da un corazón, quita este corazón de piedra, esta mente orgullosa y terca, y nos da un corazón de carne. ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía con su santa y divina voluntad. ¿Cómo? ¿Por mérito y fuerza mía? No, jamás. Yo no puedo. Tú y yo somos incapaces en nuestra naturaleza caída de obedecer a Dios. Pero ¿qué hace Dios? Nos da el Espíritu Santo, su poder divino. Nos hace participantes de la naturaleza divina. ¿Para qué? Para que la misma vida de Cristo, el mismo poder que se manifestó en la vida de Cristo Jesús, se pueda manifestar en la vida tuya y en la vida mía. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora el deseo de vivir en armonía con la voluntad de Dios, y Dios cumple su promesa. Noten lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Mas el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es este? Que teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿qué dice? Apártase ¿de qué? De la iniquidad. ¿Por qué te vas a apartar de la iniquidad? Porque has visto que el pecado y la iniquidad fueron lo que mató al Señor Jesucristo. Y ahora la mente nueva dice que yo nunca quiero deshonrar a Dios. Yo nunca quiero vivir ahora en pecado. Yo no quiero saber lo que es el pecado porque el pecado mató a Cristo. Ahora yo quiero vivir ¿cómo? Yo quiero vivir en armonía con su palabra, con su santa ley. Amén.
Yo quiero vivir de acuerdo a los principios de justicia que Dios estableció, que son los principios que regirán y regirán el resto de la historia del universo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios nos da su sello. Y dice así, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús, me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. ¿Cuál es el pacto eterno, hermano y hermana? Dios promete darnos victoria sobre el pecado, sobre el egoísmo, sobre la mente carnal, sobre los deseos egoístas, sobre los deseos orgullosos. ¿Cómo? Escribiendo su santa ley, la ley del Espíritu de vida que nos da en Cristo Jesús. ¿Qué hace? Nos libra del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ya no somos más esclavos del pecado, sino que Cristo dice, os he libertado del pecado. ¿Para qué? Para que ahora puedan vivir para mi gloria. Para que ahora puedan vivir por mi palabra y por mi santa ley. ¿Es lindo o no es lindo las buenas nuevas del Evangelio eterno, familia? Amén. Note lo que dice Gálatas 5:2. Estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres del poder del pecado, y no te sujetes de nuevo al yugo de ¿qué? El libro de Gálatas es un libro fascinante, donde los Gálatas empezaron bien, empezaron por la fe, pero luego Pablo se da cuenta y le dice, Gálatas, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes empezaron por la fe, empezaron confiando en las promesas de Dios, empezando dejando que Dios hiciera lo que Él quería, y de momento se pasaron y ahora están obrando por obras. Ahora están trabajando en vez de justificación por fe, ahora están justificándose por sus obras. Dice, eso no sirve de nada. ¿Por qué regresan a la esclavitud de las obras y pensando que sus obras los salvan, cuando lo único que te salva es tu fe? Deja que Dios haga la obra que quiere hacer en ustedes, amén. Y por eso, hermano y hermana, vemos ahí entonces el arca del pacto, la promesa de Dios de que Dios va a cumplir su pacto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos lleva entonces al tercer sello. Porque el tercer sello tiene que estar relacionado con el carácter, la mente, la fe de Jesucristo, sostenida y amplificada por el poder del Espíritu Santo. Y esa mente de Cristo es una mente que es una mente que está consistentemente, constantemente, totalmente, diariamente sometida, consagrándose a la voluntad de Dios y desconfiando del yo en todo momento. ¿Están conmigo? Pero ¿cómo se manifiesta este sello en el tiempo final? Ese tercer sello. Sencillo. En la Biblia, todo sello tiene tres características. Número 1, el nombre del gobernante. Número 2, el título de autoridad de ese gobernante. Y número 3, el territorio que gobierna ese gobernante. ¿Cómo así? Le doy una prueba. Ezequiel 29:3. Así dice el Señor. He aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, ¿el qué? El gran dragón. ¿Notaron ahí? Pregunta, ¿hay un sello ahí, sí o no? ¿Cuál es la característica de un sello? El nombre, el título y el territorio. Noten ahí. ¿Nombre cuál es? Faraón. ¿Título cuál es? Rey. ¿Territorio cuál es? Egipto. ¿Están conmigo? Usted puede hacer esto en toda la Biblia. Le puedo dar cientos de ejemplos de esto. Osías, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia. De hecho, cuando mataron a Cristo y lo pusieron en la tumba, dice que Poncio Pilato puso un sello sobre esa roca que cubrió la cueva. ¿Y qué decía el sello? Poncio Pilato, gobernador de Judea. ¿Están conmigo o no están conmigo? Lo que significa entonces que en la Biblia, cuando nos está hablando del tiempo final, de este sellamiento, el sello que Dios va a identificar al pueblo de Dios tiene que ver con ¿qué? Con un sello que identifica el nombre de Dios, la autoridad de Dios y ¿qué más? Y el territorio que Dios gobierna. Y noten lo que dice Apocalipsis 14:7, hablando del primer ángel. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y escuche bien. ¿Y adorar a quién? Adorar a aquel que hizo ¿qué? Que hizo o creó el cielo, la tierra, el mar y ¿qué cosa? Hermano y hermana, le hago una pregunta. Si Dios le está pidiendo a su iglesia, a su pueblo en el tiempo final, que lo adoremos como el creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ¿qué implica eso? Si Dios está diciendo en su mensaje final, adórenme como su creador, ¿qué implica eso? Piensen, vamos. Que si Dios lo está pidiendo, ¿por qué razón es?
porque no lo estamos adorando como el Creador. ¿Están conmigo? Si estuviera el pueblo de Dios adorando a Dios como el Creador, no tuviera él que ser el llamado de adorarlo como el Creador. Pero en el tiempo final Dios está llamando ¿a qué? A restaurar la adoración de Dios, que es como que por ser el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos y hermanas, la pregunta es: ¿cómo adoramos a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra? Pues Apocalipsis capítulo 14:7 no especifica, pero nos da el contexto. ¿Y cuál es el contexto? La creación. Para entender cómo se adora a Dios, ¿a dónde tenemos que ir? Basado en Apocalipsis 14:7, a la creación. Y cuando vamos a la creación, vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice que Dios creó todo y todo era bueno y perfecto en gran manera. No había pecado, no había violencia, no había maldad. Todo era bueno. Y el primer día era bueno, y el segundo día bueno, y el tercero bueno, y el cuarto bueno, el quinto bueno, y el sexto bueno en gran manera. Y todo lo que Dios creó para el disfrute y el deleite de su creación de la humanidad, Dios lo creó ¿en cuánto? En 6 días. Pero Dios hizo algo más en la creación. Génesis capítulo 2, versículo número 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos ¿en cuánto? En 6 días. Versículo 2. Pero acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó todo en 6 días. No hacía falta más nada para el disfrute y el deleite eterno de sus hijos y sus hijas creados. Pero Dios luego hizo un séptimo día. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? No creó nada en ese día, solamente un periodo de tiempo que dice aquí que Él santificó, que separó. ¿Y cuál fue el propósito de ese séptimo día? Ese es el día que se celebra y se conmemora que Dios es el creador de los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? El séptimo día es el sello que Dios pone sobre la creación, que lo identifica a Él como el creador de los cielos, la tierra y el mar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo era que Adán y Eva iban a mostrarle a Dios que le daban gratitud a Dios por haberlos creado, por ser su creador? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo? Santificando el séptimo día, amén. Reposando y apartando el séptimo día. Ahora usted dirá: ay, eso lo dices tú porque tú hablas rapidito y te crees el muy... Aquí no importa lo que yo creo, lo que yo digo, lo que a mí me enseñaron, lo que yo creo. Aquí lo único que importa es lo que yo puedo probar por la palabra de Dios, amén. ¿Será que esto que yo acabo de decir lo dice la palabra de Dios, sí o no? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a dejar que Dios mismo diga lo que yo acabo de decir, para que no digan que esto es palabra de hombre, porque esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Dios me cuide a mí de yo de venir pararme aquí arriba y decir una cosa que no tiene un sustento ni un fundamento bíblico o en el espíritu de profecía. Amén. Éxodo capítulo 20. ¿Cuántos están ahí? Éxodo capítulo 20. Recuerden las 3 características del sello. ¿Cuál es? El nombre del gobernante, el título, autoridad del gobernante y el territorio del que él gobierna. Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Noten aquí lo que dice: sellamiento, Espíritu Santo en la mente y el corazón, pacto eterno. ¿Qué dice? Versículo número 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Paremos ahí un momento. En hebreo no dice día de reposo. En hebreo dice: acuérdate del Shabbat para santificarlo. El Shabbat, ¿cuál es? Lo que conocemos hoy como el sábado, o que lamentablemente en la Reina Valera en 1960 cometieron el error de poner día de reposo. Ahí no dice día de reposo, ahí dice una palabra nada más y dice Shabbat, que significa ¿qué? Sábado o sábado. Acuérdate del día de reposo, del Shabbat de Dios. ¿Para qué? Santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Separarlo. En otras palabras, hay 6 días, pero uno de esos días es apartado, es separado, es distinto, tiene un propósito, una función, una razón diferente por haber sido creado. ¿Cuál es esa función y ese propósito? Sigamos leyendo. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Carlos Muñoz Acosta. Si usted no está leyendo su Biblia, yo lo engañé. El séptimo día es reposo ¿para quién? Para Dios.
El séptimo día no me pertenece a mí, ni le pertenece a usted, ni le pertenece a nadie. El séptimo día, dice ahí, le pertenece a Dios. Amén. Dice aquí, ¿por qué Dios quiere que santifiquemos y tengamos el sábado, el séptimo día, diferente de los demás días? Dice el versículo número 10 más: el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pregunta: ¿por qué Dios dice, mira, en el séptimo día, que es mi día, el séptimo día sábado, yo no quiero que hagan obra alguna? Yo no quiero que durante la semana 6 días tienes para hacer tarea, para hacer limpieza, para hacer las obras de la casa, para hacer los oficios de la casa, para cocinar. Tienes 6 días para hacer esas cosas. El séptimo día yo no quiero que hagan nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no quiere que en el séptimo día hagamos ese tipo de obra? Porque aquí lo explica en el versículo 11. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo o creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Me hago una pregunta: ¿dónde habíamos visto eso? Que el Señor es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. ¿Están conmigo? Apocalipsis 14, 7 es una cita directa de Éxodo capítulo 20, versículo 11. Y Éxodo capítulo 20, versículo 11 es una cita directa a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dice aquí: porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todas las cosas que hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo que. Le hago una pregunta. ¿Aparece el sello ahí, sí o no? Nombre: Jehová, Dios, Adonai, el creador. Título: el que creó o el que hizo ¿qué? Territorio: los cielos, la tierra, el mar y toda la fuente de las aguas y todo lo que existe. ¿Cuántos dicen amén? Aquí apareció, hermano y hermana, el séptimo día sábado, que será ¿qué? Esa prueba final que dice el libro de Apocalipsis. Antes de concluir el mundo, Dios le pondrá una prueba sencilla a la humanidad. ¿De qué? De reconocer a Dios y adorar a Dios como tu creador. ¿Cómo se adora a Dios como el creador? Santificando y guardando su séptimo día sábado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el sábado es el sello de Dios? ¿Por qué en ese contexto, hermano? Porque representa ¿qué? La palabra acuérdate significa conmemora o celebra. El séptimo día sábado es una fiesta espiritual que Dios le da a su pueblo. En el que ¿qué hacemos? Venimos juntos ¿a qué? A celebrar que Dios es mi creador y que yo soy su creación y su hijo y su hija. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto no les gusta la fiesta? Pues hermano y hermana, los cristianos tenemos una fiesta semanal en donde venimos juntos como pueblo de Dios. ¿Para qué? Para celebrar y conmemorar que Dios es nuestro Dios y que nosotros somos su creación. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Pero saben que la creación no es la única razón para guardar el sábado. Dios da otras razones para guardar el sábado. ¿Usted lo sabía? Vayan conmigo a Deuteronomios capítulo 5. Deuteronomios capítulo 5, cuando después de 40 años andar en el desierto, Dios le vuelve a dar los 10 mandamientos al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Pero hay un cambio leve en el cuarto mandamiento. Hay un cambio simple, pero muy profundo que Él le da al mandamiento. Le da otra razón para guardar el séptimo día sábado, como dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 5, ¿cuántos están ahí? Dice el versículo 12: guardarás el sábado, el Shabbat, para santificarlo, porque el Señor tu Dios te lo ha mandado. Repite lo mismo. Ahora noten el 15, da la razón para guardar el sábado. Otra razón: acuérdate de que fuiste ¿qué? Siervo, esclavo, ¿en dónde? En la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Aquí la razón para guardar el sábado no es la creación, sino es ahora ¿qué? La liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo al faraón? ¿Cómo llamó al faraón? El faraón rey de Egipto, y le llamó el gran dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? Satanás. El faraón en la historia de Egipto, ¿a quién representa? Satanás. Egipto, ¿qué representa? Babilonia o este mundo de pecado y de maldad. Y la liberación de Egipto que Dios le dio a su pueblo, ¿qué representa? La liberación que tenemos en Cristo Jesús, ¿de qué?
del pecado. Amén. Y por eso dice, ahora el sábado es una señal ¿de qué? De redención en Cristo Jesús, porque Él con brazos fuertes y con ¿qué? Con brazos extendidos en la cruz del Calvario pagó nuestra redención y nos ha dado libertad de la penalidad del pecado, del poder del pecado y también eventualmente de la presencia del pecado completamente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que guardamos el sábado, ¿por qué? Por creación y por redención. Pero no es la única razón. Noten Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santificad mi día de reposo, Shabbat, y sean ¿por qué? Señal, sello, marca entre Dios y nosotros, para que sepas que yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Eso no es lo mismo que decía en el pacto? Yo soy su Dios. Noten que el sábado está directamente relacionado ¿con qué cosa? Con el pacto eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ustedes quieren decirle gracias, Señor, porque tú eres mi Dios y yo soy tu hijo? Amén. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por haberme creado? Amén. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por haberme redimido del pecado? Amén. Significa que entonces que el Señor dice, si me quieres reconocer y adorar, guarda mi santo día. ¿Cuántos dicen amén? Pero no termina ahí tampoco, no solamente por creación, no solamente por redención. Noten lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 13. Guardad mi día de reposo, Shabbat, porque es que señal, sello, marca entre mí y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepas que yo soy el Señor que los santifico. ¿Cuántos dicen amén? No solamente redención, sino también santificación. Dios dice, la obra de restaurar mi carácter en ti también es una razón por la cual celebramos el santo día del Señor y sábado lo conmemoramos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por santificarme de estos deseos perversos de la carne y el orgullo y la ira y todo lo que... ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben qué? El sábado no es solamente señal, sello de celebrar la creación, la redención y la santificación, sino también nos dice claramente que en el cielo nuevo y en la tierra nueva va a acontecer algo muy espectacular. Dice Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago... Pregunta, ¿estamos en el cielo nuevo y la tierra nueva? Todavía no, eso es en el futuro. ¿Qué va a acontecer en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Dice, de mes en mes. ¿Y de qué? De sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el sábado también es una celebración ¿de qué? Del cielo nuevo y la tierra nueva, cuando estaremos viviendo en la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por el resto de la eternidad estaremos guardando el sábado con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y la gente se pregunta, ¿y cómo podemos confirmar que el sábado es el día del Señor? A mí me enseñaron que el día del Señor era otro. Vaya, va a estar en mis notas, pero usted puede leer en Lucas capítulo 23, del versículo 50 en adelante, hasta Lucas capítulo 24, versículo número 6, donde dice que Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice, cuando fueron a bajar el cuerpo, era el día de la preparación, o era que es el día de preparación bíblicamente, el día antes del sábado, el viernes. Así se conoce el día de la preparación. Y dice que cuando fueron a ungir el cuerpo de Jesús, usted lo puede leer, dice que María y las demás fueron a preparar las especies, pero no fueron a ungir el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque había caído el sol y el día del Señor había empezado. Luego en Lucas 24 dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, domingo, fueron a la tumba y Cristo no estaba y el ángel le dijo que ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué día es el que celebra la muerte de Cristo? ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo le dicen el día que murió Cristo? Viernes Santo. Viernes Cristo muere. ¿Qué pasa el sábado? Cristo está en la tumba todo el día descansando de su obra de salvación. Y luego ¿qué ocurre? El primer día de la semana, domingo de resurrección, se levanta. ¿Cuántos dicen amén? Bíblicamente, históricamente, no hay manera de confundir cuál es el día del Señor. El día del Señor, el sábado, es el día después del viernes cuando muere y el día antes del domingo cuando resucita. ¿Cómo se le llama eso? El sábado. ¿Cuántos dicen amén? Evidencia contundente bíblicamente de cuál es el día del Señor. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me están siguiendo el hilo? Pero ¿cuál es el problema? Que la Biblia dice que va a haber un engaño final. La Biblia dice en Apocalipsis 14 que la bestia va a traer su falsificación
del día del Señor. Noten, esto lo escribí. Si el sello de Dios será recibido por aquellos que obedecen la prueba final, restaurando, honrando y guardando su santo día sábado, entonces la marca de la bestia tiene que ser el reconocimiento y la obediencia ¿a qué? A una falsificación del sello de Dios, un día falso de reposo o un día falso de ¿qué? De adoración. ¿Están conmigo? Y si los tres sellos de la Biblia, los tres sellos de Dios en la Biblia son: número 1, el carácter y la mente de Cristo. Número 2, el poder del Espíritu Santo para restaurar ese carácter y esa mente. Y número 3, el poder de Dios para ponernos en armonía con su santa ley, específicamente el cuarto, que ya vimos que es el sábado. Entonces, hermanos y hermanas, el sello de Dios está muy sencillo, la marca de la bestia está sencillo. Se cae de la mata. ¿Cuáles son las tres marcas de la bestia en la Biblia entonces? Número 1, el carácter o la mente de Satanás, egoísmo, orgullo, yo voy primero. Número 2, el falso Espíritu Santo, que es un espiritismo apóstata que dice la profecía que se levantará. Y número 3, que es un falso día de ¿qué? Falso día de reposo, falso día de adoración que se establece en la tierra. Y cuando usted estudia en la Biblia, te dice: Carlos, ¿y dónde aparece? ¿Dónde fue que ese cambio de tratar de quitarle la santidad y la gloria al séptimo día, como el día que se celebra a Dios como el creador de todas las cosas, cuándo y dónde fue que comenzó ese cambio? Y todo comenzó ¿en dónde? En el Imperio Romano, con un ser llamado Constantino. Ay, yo tuviera tiempo. Recuerden, el seminario dura como 30 y 40 temas, no me da tiempo. Le voy a dar un resumen. Constantino quiso ser el emperador del Imperio Romano, dice la Biblia y dice la historia también. Esto está contemplado en la Biblia, en las bestias de Apocalipsis, en Daniel y en el libro de Apocalipsis. Y dice que Constantino, cuando fue a querer ser el emperador de Roma, del Imperio Romano, usted lo puede encontrar en cualquier libro de historia decente, dice que él tuvo una visión. Y en la visión, él era un pagano, adorador del sol, y vio en esta visión, vio la cruz del Calvario y el sol detrás, y escuchó una voz que dijo: ve y conquista. Y él entendió que el Dios de los cristianos le estaba diciendo, y le dio una visión, y salió y se convirtió en el emperador de Roma. ¿Y qué ocurrió? Hasta ese momento el cristianismo era ilegal en el Imperio Romano. Los cristianos eran perseguidos, reprimidos, eran asesinados por su fe. Pero Constantino se convierte y dice: el Dios de los cristianos me dio la victoria y yo soy emperador gracias a él. ¿Ahora qué hizo? Ahora ya el cristianismo no va a ser la religión perseguida y prohibida en el Imperio Romano. Ahora va a ser la religión ¿qué? La religión oficial del Imperio Romano. Y Constantino, tratando de cristianizar a todos los paganos en el Imperio Romano, terminó paganizando el cristianismo y estableciendo cosas que no son bíblicas. Y entre esas empezó a establecer el domingo como el día para los cristianos. Dice así la ley dominical de Constantino, emitido el 7 de marzo del año 321, que decía que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen. ¿Qué día? El venerable día del sol. ¿Cuál era el día del sol? En el Imperio Romano los paganos adoraban el sol. Pregunta: ¿en qué día usted cree que adoraban el sol? En inglés, Sunday, el día del sol. En español también, los días de la semana están directamente relacionados con la adoración pagana del Imperio Romano. Por ejemplo, lunes, ¿qué se adoraba? La luna. Martes, ¿qué se adoraba? El planeta Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Saturday, en inglés, Saturno. Sunday, el día del sol. Constantino entonces dijo: bueno, ya que todo el mundo adora el domingo, pues vamos entonces, como son un montón de paganos, vamos entonces a cristianizar el domingo como el día del Señor. Y así fue como esa creencia pagana, tratando de cristianizar a los paganos, terminaron paganizando el cristianismo. ¿Y luego qué ocurrió? Luego el Imperio Romano se cayó, pero ya estaba establecido este día. Y de ahí se levanta ¿qué? Se levanta la Iglesia Católica de las ruinas del Imperio Romano. ¿Y qué ocurrió? La Iglesia Católica siguió con la tradición de Constantino. Noten, este es el libro La Santificación del Domingo. Esto es por Juan Pablo II. Esto son la carta apostólica. Esto es ley
en la Iglesia Católica. Este es el libro, como yo lo tengo, Juan Pablo II, Carta Apostólica Dias Domini. Para que no crean que yo me lo estoy inventando, ellos mismos van a decir lo que yo dije, por si creen que es que esto es un invento mío. No, hermanos, hermanas, ellos mismos lo van a decir. Noten lo que dice en la página 39. Una aguda intuición pastoral, o sea, el papado, sugirió a la Iglesia cristianizar para el domingo el contenido del Día del Sol, que era el nombre romano para el día y que se conserva en algunas lenguas modernas. Esto fue con el fin de llamar a los fieles fuera de la seducción de los cultos paganos que adoraban el sol y para dirigir la celebración del día de Cristo, verdadero sol, ¿a dónde? De la humanidad. Él mismo estaba diciendo lo que yo le acabo de decir, que ellos fueron que dijeron que, ya que todo el mundo es pagano, ¿por qué entonces no acomodamos el cristianismo a los gustos terrenales? Y queriendo cristianizar a los paganos, terminaron paganizando el cristianismo. Y esta creencia distorsionó la verdad bíblica. Noten lo que dice él. Y se lo voy a decir de esta manera. Yo no tengo que decir que el sello de Dios en el tiempo final es el sábado, día del Señor. La Biblia lo dice y se lo confirmé. Y ahora yo voy a mostrarle cómo el mismo papado dice que el séptimo día, el sábado, es el sello de Dios. Noten. Carta Apostólica Dias Domini, páginas 81 al 83. Sello de la obra creadora fue la bendición y consagración del día en el que Dios cesó de toda la obra creadora que había hecho. Cuando el mandamiento dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo, el descanso mandado para honrar el día dedicado a él, no es para el ser humano, el hombre, una imposición pesada, sino más bien una ayuda para que se dé cuenta de su dependencia del Creador. Mire, nadie podía haberlo dicho mejor que él. Él mismo está diciendo que el sábado es el sello que señala a Dios como el Creador y de nuestra dependencia de Dios como Creador. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego, ¿qué dice del domingo? Un autor oriental, continúa diciendo Juan Pablo, de principios del siglo III, refiere que ya entonces en cada región los fieles santificaban regularmente el domingo. Eso no es verdad, pero eso es lo que él dice. La práctica espontánea pasó a ser después, ¿qué cosa? Norma establecida jurídicamente, esa es la ley de Constantino, y el día del Señor, que él entiende que es el domingo, ¿a qué? Ha marcado la historia bimilenaria de la Iglesia Católica. Ellos mismos confirman que el sello de Dios es el séptimo día sábado y que el domingo es ¿qué? Es su marca de autoridad en los asuntos cristianos. ¿Cuántos están conmigo? No lo dije yo, salió de la misma boca de ellos y así empezó en el catolicismo y luego se regó en todos los cristianos. ¿Qué día guardan o creen que es el día de reposo entre nuestros amigos, hermanos y hermanas de otras denominaciones cristianas? ¿Qué día? El domingo. ¿De dónde viene? No viene de la Biblia. ¿Viene de dónde? Viene de ahí. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y noten lo que dice St. Catherine Church Sentinel. Quizás lo más atrevido, esto es una revista católica, lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la iglesia jamás haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día sábado, el Shabbat, fue cambiado del sábado al domingo. Se eligió el día del Señor, que ellos dicen que es domingo, no por ninguna indicación dada en las Escrituras, sino por el sentido que tenía la iglesia de su propio poder. Escuche bien lo que dice aquí. Aquellos que creen que las Escrituras deben ser la única autoridad deberían en lógica convertirse en adventistas del séptimo día y observar la santidad del sábado. Cuando usted me pregunta por qué yo soy adventista del séptimo día, esto es una de las respuestas. ¿Por qué? Porque para mí, la única autoridad en asuntos religiosos, para mí, es la Biblia y la palabra de Dios. Amén. Y por eso yo decido, Señor, yo quiero adorarte y celebrar que tú eres mi Dios, que creaste todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el mensaje de Apocalipsis, a restaurar esta verdad tan linda y hermosa que establece que Dios es nuestro creador. Y por eso Cristo dice en Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto,
para terminar, ¿amas al Señor Jesucristo? ¿Jesucristo es número uno en tu vida? ¿Pones a Cristo y a su palabra y sus mandamientos por encima de cualquier cosa en este mundo? Porque Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si no me amas, dice Él, entonces no lo hagas. Pero si me amas y quieres ser agradecido por lo que yo he hecho por ti, entonces camina conmigo. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle, Señor, te amo y yo quiero ser fiel y guardar tus mandamientos? Póngase en pie en esta noche los que quieren decirle, Señor, te amo, Señor, y quiero guardar todos tus mandamientos. No solamente 9 de ellos, los 10 mandamientos, incluso el que trataron de cambiar, pero que la Biblia y la historia enseña que es el único día que el Señor estableció como su día santo, su día para adorarlo, para conmemorar y celebrar. Le hago una pregunta: cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿dejó de ser nuestro creador? No. Entonces todavía hay que adorarlo como nuestro creador. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y por eso, familia, Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Antes de terminar, quiero hacer un llamado. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que quizás nunca habían escuchado este tema. Quizás no sabían sobre la importancia y la relevancia de este cuarto mandamiento de Dios. Quizás lo habías escuchado, pero no le diste la importancia que merecía. No le diste su relevancia. No creíste que era importante. Y hoy, al escuchar este tema, te has dado cuenta que este día, que los mandamientos de Dios y el cuarto mandamiento son tan importantes hoy como lo fueron desde antes, como lo serán para toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche, ¿hay alguien aquí que no sabía este asunto y que hoy, al ver la evidencia bíblica e histórica de cuál es el día del Señor, el sábado, quieren decir, Señor, yo no sabía sobre tu día santo y ahora sé, y como te amo, yo quiero poner mi vida en armonía con tus mandamientos y con tu santo sábado? ¿Hay alguien aquí hoy que quiere tomar esa decisión, levantando la mano y diciendo, Señor, yo quiero empezar a guardar tu santo sábado? Yo quiero empezar a guardar tu santo día. Yo quiero empezar a vivir en armonía con todos tus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento. ¿Será que hay alguien hoy que quiere decir, yo quiero, Señor, yo no sabía y yo quiero poner mi vida en armonía con tu santa palabra? Yo quiero empezar a vivir. No tengas miedo, ¿qué va a pasar? Que si olvídese eso. Usted tome la decisión y decirle, Señor, yo quiero serte fiel en todas las cosas. Yo te amo, diste todo por mí. Me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Hoy quieres tomar el primer paso de fe y decir, yo quiero poner mi vida en armonía con la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar a guardar el sábado. No sé cómo lo voy a hacer. Trabajo, olvídese. Usted tome la decisión y va a ver cómo Dios abre el mar rojo y los enemigos se les van a un lado. Hay alguien en esta noche que por primera vez lo había escuchado y no sabía que era tan relevante, tan importante y tan fundamental en la vida cristiana. Y quiere decir, Señor, hoy quiero poner mi vida, empezar a poner mi vida en armonía contigo y quiere caminar con tus palabras. Alguien que quiere levantar la mano en esta noche diciendo, yo no sabía de esta verdad tan contundente. Señor, perdóname, yo quiero ahora vivir de acuerdo a tu palabra. Alguien quiere levantar la mano en esta noche y decir, yo quiero ser aquella persona que pone su vida en armonía. Yo quiero serle fiel a Dios. Dios dice, tú séme fiel y yo me preocupo por las consecuencias. Tú sígueme a mí, despreocúpate por lo que pueda pasar. Tú da el paso de fe en esta noche y yo me voy a encargar de abrir las puertas para que tú puedas vivir en armonía conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien en esta noche que nunca ha tomado esta decisión y que en esta noche quiere levantar la mano y decir, yo quiero poner mi vida en total armonía con la voluntad de Dios. Yo quiero prepararme para guardar el santo día del Señor, el santo sábado. ¿Hay alguien aquí? Yo sé que hay, ¿verdad? Alguien en esta noche quiere decirlo. Señor, no sabía esta verdad tan contundente y hoy tu palabra me ha hablado claro. Yo quiero ser un cristiano que vive en armonía con la voluntad de Dios. Despreocúpese de las decisiones que hay que hacer en cuanto a eso. Usted da el paso de fe y deja que Dios dirija y Dios se encargue. Dios se responsabiliza por las consecuencias de nosotros serle fiel. Dios dice, tú séme fiel y yo me encargo lo de demás. Alguien en esta noche, que yo sé que está aquí, que no ha tomado antes, no ha escuchado un tema sobre esto,
no sabía o lo había escuchado y no sabía de su importancia y su relevancia. Y en esta noche quiere decir, yo pongo a Dios primero que el mundo. Yo pongo a Dios primero que las cosas de este mundo. Yo pongo a Dios primero que un hombre. Yo pongo a Dios primero que cualquier cosa. Y yo quiero vivir mi vida en armonía con su santa palabra, con su santa ley. Levante la mano ahí en donde estás. Gloria a Dios. Allá veo 2 almas que levantan la mano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Alguien más en esta noche que quiere acompañar a esas dos almas que dijeron, yo pongo a Dios primero en mi vida. No importa lo que venga, el Señor estará siempre del lado mío. Alguien más además de esas 2 personas que levantaron la mano. Yo sé que estás ahí. Yo sé que el Señor te ha llamado y te ha mostrado la verdad. Deja de pelear y resistirle a Dios. Cede ante el llamado del Espíritu Santo, porque no hay cosa más rica que rendirte ante el llamado de Dios y soltarle todas tus quejas, todas tus cargas y ponerlo todo en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alguien más además de esas 2 almas allá que están diciendo, levantando la mano, vengan aquí al frente, yo quiero orar por ustedes. Vengan, pasen aquí al frente. Vengan por favor, hay que orar por esta gente. ¿Cuántos dicen amén? Han tomado una decisión brava, porque el mundo entero va en contra del día del Señor. El mundo entero está en contra de lo que Dios, de los principios de Dios. Ser un cristiano verdadero es nadar como el salmón en contra de la corriente. No es estar viviendo en comodidades, no. Querer serle fiel a Dios no es fácil en este mundo. Y gloria a Dios por estas personas que en esta noche han tomado su decisión. Aquí tenemos más personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién más? Venga aquí al frente. Esto es una decisión donde el Espíritu Santo es el que está haciendo esta obra. Amén. ¿Alguien más quiere pasar aquí? Vengan aquí al frente, por favor, que quiero orar con ustedes. Ya quiero terminar, quiero orar. Vengan, pasen aquí al frente. Están tomando los datos, gloria a Dios. ¿Alguien más que quiere pasar junto a este grupo de personas que en esta noche han dicho, yo prefiero a Cristo, prefiero los caminos de Cristo a los caminos de este mundo? Amén. Prefiero el sello de Dios que la marca de la bestia. Yo prefiero vivir para la gloria de Dios que para vivir en los placeres temporales de este mundo, que eventualmente van a acabar, pero la gloria de Dios existirá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Alguien más que quiere pasar aquí al frente y tomar su decisión en esta noche de decir, yo quiero empezar a poner mi vida en armonía con la palabra de Dios, con la ley de Dios, y quiero vivir junto al Señor para siempre. Y por el resto de la eternidad, hermanos y hermanas, estaremos guardando el santo dado. Fue establecido en la creación, guardado por los profetas, guardado por el pueblo de Dios. Cristo lo guardó, la iglesia primitiva lo guardó, y por el resto de la eternidad lo estaremos guardando. El plan de Dios es que lo empecemos también a guardar. Gloria a Dios por las jóvenes que están aquí también diciendo. ¿Alguien más?